Hoy en Contame vamos a conocer el conurbano desde el conurbano pintoresco a través de las redes sociales. Hoy vamos a conocer The Walking Conurban, una cuenta en Twitter y también en Instagram que nos muestra precisamente cómo es el conurbano bonaerense. Hoy en Contame, Diego Flores. Bueno, Diego, bienvenido al canal de la Universidad de La Plata. ¿Cómo estás? Hola, Vero, ¿cómo andás? Todo bien, por suerte. Un gusto acá poder hablar contigo hoy. Bien, muy bien. Ya que estuvimos chusmeando lo que están haciendo, pero bueno, queremos saber cómo arranca The Walking Conurban. Bueno, como casi todos los proyectos que llevamos adelante con los chicos, somos 4 quienes administramos The Walking Conurban, nació un poco producto del azar y de cuestiones más lúdicas que planificadas. Básicamente, ¿por qué? Porque comenzó el Instagram como una suerte de backup de fotos que nos íbamos pasando por WhatsApp, por correo electrónico incluso en aquella época, y que se iban perdiendo. eh, y uno de los chicos dijo, che, esto quizás es una buena plataforma para que nos quede a nosotros, y obviamente mostrarlo a un grupo cercano al nuestro que pensamos que por ahí se podían llegar a interesar o compartir con nosotros lo que nos gustaba hacer en ese momento. Así que nace medio así, medio de casualidad. Eh, nunca hubo un proyecto, ni un diseño, ni una planificación al respecto. ¿Te acordás las primeras imágenes? Porque, bueno, uno describe el conurbano en general, hay cierto prejuicio sobre todo, pero bueno, también es extremadamente pintoresco y diverso, ¿no? Y digo, y esto es lo que uno ve en la cuenta. Sí, es cierto. En un principio las fotos estaban asociadas a lo que entendíamos como escenarios posapocalípticos, que es un poco la bajada de la cuenta y cómo nace el chiste, porque digamos, lo que nosotros hablábamos en esas charlas de sobremesa, en madrugada y demás, eran escenarios de ficción donde podían suceder cosas en el conurbano y en qué escenarios se podrían desarrollar. Entonces, era ahí cosas más imaginativas y demás. Entonces las fotos están asociadas a lugares abandonados, lugares donde la naturaleza empieza a invadir lo que alguna vez fue diseño de los hombres o de las mujeres. Entonces, las primeras fotos son esto, de escenarios más crudos, si se quiere, y en una muy mala calidad. Malísima, porque la sacábamos con celulares que teníamos en esa época al alcance de la mano, y que además no le dábamos bola a ninguna cuestión estética, porque era para nosotros, era de circulación interna. Así que las fotos tienen que ver con eso, y están la mayoría, si no la totalidad, ubicadas en Berazategui, de donde nosotros somos. Entonces era más o menos la zona que recorríamos, y sacábamos y nos compartíamos la foto. Y después empezaron a ver que había un feedback, digo, empezaron a aparecer otros actores, digo, otros conurbanenses que se empezaron a sumar. Y pasaron 2 cosas. Una, que nos dimos cuenta que estábamos siendo injustos con cómo estábamos retratando el conurbano, un poco como lo decías vos. No queríamos replicar esa mirada prejuiciosa con la que hay. Entonces dijimos, che, vamos a empezar a tratar de mapearlo un poco más, o a poner en relación otras cuestiones, ¿no? Que tengan que ver con más allá de lo apocalíptico, que repito, estaba pensado en un tono lúdico. Y después, obviamente, la interacción hizo que este ida y vuelta y feedback nos permita también pensar en cómo abordar y cómo llegar a distintas partes del conurbano a las que nosotros no teníamos la posibilidad de acceder por distintas cuestiones, por tiempo, por distancia, por un montón de cosas. Y siempre recordamos la primera vez, porque nosotros no lo habíamos pensado. La cuenta hoy por hoy es enteramente colaborativa, o sea, dependemos de las fotos que quienes nos siguen nos mandan. Y recordamos el primer mail que nos mandó, que dijo, che, una chica me acuerdo que dijo, che, estaba caminando y me acordé de ustedes y saqué esta foto.
Y ahí uno de los chicos, me acuerdo que dijo, che, esto es como re groso, primero que alguien piense en nosotros, y segundo, hay que como usarlo o hay que ver cómo hacemos para que la gente pueda participar eh, del armado de ese feed que es tan variopinto. Así que medio que a partir de ese momento empezamos a incorporar lo que llamamos colaboraciones. También me pareció de lo que estuvimos mirando que ustedes se corren un poco del prejuicio del conurbano, ¿no? De la situación social, de esto de mostrar siempre al conurbano como la zona marginal de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como que lo que se cayó del mapa de los porteños, ¿no? Lo que quedó afuera. Sí, sí, es cierto, tratamos de complejizar un poco la mirada o de problematizarla más allá de los prejuicios. Llamativamente para nosotros y con toda el agua que corrió, el conurbano sigue siendo un lugar donde se instalan muchos prejuicios y se replican al día de hoy, desde periodistas consagrados, como hemos visto, hasta de fuerzas políticas que necesitan, digamos, del voto del conurbano y, y imprimen sobre él un gran estigma, los refuerzan y demás. Y bueno, básicamente quien recorre, quien conoce o quien simplemente afina un poco la mirada se da cuenta que va mucho más allá de eso. Hay pobreza, hay delincuencia, hay narcotráfico, por supuesto que sí, Sí, en no lo proporción negamos. como hay también en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Nada más que la ciudad de Buenos Totalmente, Aires tiene 3 millones de habitantes y el conurbano 12. totalmente, pero si vos ves o te haces caso por lo que dicen algunos medios, básicamente es solo eso, ¿no? Entonces vos decís, che, pero bueno, el conurbano representa el 25% del PBI del país. Eso, ¿cómo sucede eso si solo es un lugar Claro. de delincuencia y de Hay un lugar pobreza? ¿Qué donde se pasa? produce. Totalmente, totalmente. Y bueno, y eso nosotros tratamos de reflejarlo. Obviamente, la ignorancia nuestra fue un gran potenciador para conocer un montón de cuestiones del conurbano que desconocíamos por completo. Y un poco lo que vos decías, y está también en la bajada de la cuenta, digamos, la relación entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires es íntima, porque digamos que el conurbano fue receptor muchas veces de ciudadanos que vivían en Cava y que o se les encarecían los precios, o no, ya no había lugar para que vivan ahí, aunque eso es discutible, o la fábrica se mudaba de, qué sé yo, de Sí, muchos Barracas. buscaban espacios verdes, digo, zonas más, digo, después se fue poblando cada vez más, sobre todo el primer cordón, pero la verdad es que muchos iban a 3 de febrero, qué sé yo, digo, Sí, imagino. sí. Mismo De hecho, Verazategui. sí, sí, Ranela tiene un club de golf inglés uno dice, bueno, y aparte es viejísimo, y uno dice, ¿qué hace acá esto de repente? Claro. Sí, el weekend inglés se replicó en Argentina, en el conurbano bonaerense. Eh, de hecho, muchas zonas eran caras y el tren en su momento era caro, solo las clases pudientes y media alta podían darse el gusto de viajar en tren, alejarse de la ciudad e ir a tener un esparcimiento más ligado a la vida silvestre. Así que, nada, Diego, todo eso después sucede. empezaron a investigar, vi, contaba con la producción, hubo una imagen algunas de las imágenes a unos le quedan, no sé por qué, habrá cuestiones personales de uno que hay imágenes que te impactan más. Una, la que me impactó mucho, es la pava, el tanque de agua con forma de pava, y la historia, ¿no? Diciendo, bueno, los inmigrantes italianos, por alguna cuestión cultural, vaya a saber, porque aparte cuesta mucho hacer de un tanque de agua una pava, o sea, no es Sí. algo sencillo. Digo, y también hay como historias detrás de esas imágenes, ¿no? Banda, un montón. Muchas nos llegan por la interacción esta que hablamos al principio, porque nosotros no tenemos idea o sabemos algo muy mínimo y nos empiezan a llegar historias que son, nada, fantásticas, llamativas, emotivas. La verdad que hemos recibido un montón. La que, particularmente la que hablas del tanque que está en Villarrafo, la de la pava gigante, nada, primero la vimos y fue como, dijimos, bueno, qué sé yo, alguien que, no sé, le gustó tener una pava, pero después averiguamos porque, nada, vimos que había muchos tanques en la zona 3 de febrero con formas. Dijimos, ¿por qué está todo condensado acá? Y era que inmigrantes italianos
empezaron a hacer como una especie de, esto en tono totalmente de divertimento, de guerra de tanques de agua, con lo cual cada uno iba haciendo un tanque de agua más complejo para tratar de ganar ese concurso ficticio. Entonces tenés un zapato, un elefante, un tanque, ¿no? Con forma de, y bueno, y esas son historias que nos van llegando medio así de la interacción de la que hablamos. Y hay como una cosa también entre kitsch, ¿no? Digo, Sí, eso de los tanques de agua, pero también recuerdo otra imagen que me viene ahora, que es un Aladín, que parece también que tiene una historia detrás. Digo, el tipo tiene un Aladín en el jardín de su casa, y un Aladín, un personaje. sí, sí. Hay dos cosas interesantes para pensar que nosotros siempre nos las preguntamos y las tratamos de problematizar porque no hay una respuesta, y también es lo divertido de hacer un poco de filosofía o de sociología barata, que es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué eso? ¿Por qué los tanques de agua en 3 de febrero y no, qué sé yo, en Caballito? ¿Por qué no hay? Si había inmigrante italiano también. Claro. Bueno, entonces pensamos un poco que quizás las leyes de la estética eh, en el conurbano son como un poco más laxas, llegan como con... Entonces, no hay no hay esa mirada quizás prejuiciosa, repito, estoy haciendo sociología barata. Digo, si vos Claro, pones un tanque de agua con pelota de fútbol en Recoleta, por ahí dicen, no, mirá lo que hizo, es este cierto. grasa. Y por ahí lo pones en Villa Raffo y los vecinos se ponen contentos, empieza a hacer una georreferencia Claro. de tal tanque de agua para acá. Entonces, se ponen en cuestión esas prácticas y demás, y nos interesan pensarlas y repensarlas y demás. Y después sí, estilos hay un montón, y tiene que ver con esto, digo, con lo laxo, digo, hay cuestiones kitsch, ¿no? Como de Y tendrá sobreabundancia que de... ver, digo, mientras lo charlamos, pienso, digo, tendrá que ver también con esto del mix de culturas, digo, porque ahí se mezclan países limítrofes, los que vienen de Paraguay, los que vienen de Bolivia, los que vienen de Perú, el interior del país, los que vienen de la Patagonia, los que vienen de... Y todo se condensa en el conurbano, ¿no? Porque digo, muchos somos nacidos y criados, pero también muchos por cuestiones laborales, por cuestiones de familia, digo, llegan al conurbano y ahí se mezcla todo. Sí, sí. Imaginemos que, primero, que la conformación del Estado-Nación argentino es un pastiche de culturas, ya de por sí. Claro. Como vos decías, más ligado a lo transoceánico, ¿no? Inmigración europea. Eso ya ahí tenés ya un pastiche. Y como también bien decís, eso se suma a la migración interna y de países limítrofes, con lo cual nosotros nos pasaba mucho en el barrio con la música. Yo salía y había chamamé, tango, cumbia, era como, viste, era todo una Sí, total. mezcolanza, y que vos por ahí decís, de nuevo, es una idea tipo, pero digo, por ahí no te pasa en otro lugar, ¿no? Donde, qué sé yo, eh, predomina, digo así, estoy imaginando, si me voy a Entre Ríos, que yo, el chamamé o en Corrientes predomina el chamamé, bueno, no, acá confluyen esas cuestiones, y obviamente que sí tienen que ver con un modo de ser y de hacer, y en la producción musical, o sea, no solo en los consumos, sino en la producción musical, el conurbano también se refleja ese pastiche cultural, y es re interesante, Total. súper. ¿Y crees que hay una identidad? Digo, un sentido de pertenencia claramente hay, yo creo que hay. Ahora, eso se traduce en que hay un conurbanense, digo, porque vos sos de Berazategui, ahora Varela, Quilmes, ¿no? Digo, más o menos, ¿qué divide? Sí, Nada. no, 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 lo que uno, digo, ahí entra así la pregunta sociológica, digamos, el quién, digamos, lo que atraviesa, el factor es el de clase, digamos. No es lo mismo habitar el conurbano, haciéndolo en colectivo, teniendo, o en su momento, ahora mejoraron los transportes, pero yo esperaba el colectivo 1 hora y media, y tardaba, si lo pensaba, hacía ese recorrido caminando más rápido, ¿no? Y obviamente eso me marcó un modo de ser con la temporalidad, con la espacialidad, y obviamente alguien que cuenta con otros recursos es distinto, ¿no? Sí, con las Es distancias, distinto. ¿no? Digo, uno tiene como las distancias
Digo, yo de La Plata, Capital, Avellaneda, Berazategui, como que todo está más o menos ahí. Sí, pero digamos, el problema que nosotros reconocemos como transversal al conurbano es el transporte. Digamos, el Sí. transporte es un problema transversal para todo el conurbano, Para, por la centralización en Capital Federal, por la falta de frecuencia, por un montón de cosas que obviamente muchas cambiaron y mejoraron, pero naturalizamos prácticas que en su momento eran hiper cuestionables. Digo, para la gente del sur, ir a La Plata, por ejemplo, era difícil. O sea, sí, ibas ni en tren, hablar. y si no había tren, no sé. Ahora, vos Entonces, nombraste la gente del sur y me traes otro tema. Hay sí. un norte y un sur en el conurbano. Y también, Y llamativamente, uno hay muchos este. sí, obvio. Hay mucho prejuicio digo, nos pasa mucho que nos preguntan, o nos dicen, o nos chicanean, el norte no es conurbano, ¿no? Porque uno tiene la idea de que el norte es una sucesión de countries y de gente con dinero, y Zonas si más uno se... acomodadas. El prejuicio Sí, dice, sí, pero es donde también nació la cumbia villera, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, nada, es como que el conurbano tiene sus propios prejuicios sobre sí mismo, y este es uno de ellos, por supuesto, que la zona norte, digo, eh, tiene como lugares que al parecer habitados por gente más acaudalada, pero también ahí están las mismas problemáticas, digo, la distribución de la riqueza en San Isidro es tremenda, sí, es es tremenda, desigual como en todo el país, claro. exacto, exacto. Diego, la pregunta del millón para los platenses. ¿La ciudad de La Plata es conurbano? Porque se suele decir en La Plata que se está conurbanizando, como si fuera algo fuera, Problema. la zona sur del conurbano. Sí. Bueno, el conurbano en principio históricamente tiene carácter expansivo, digamos, es una mancha que como que va creciendo y Crece. va tomando. Eso por un lado. Por otro lado, La Plata, no solamente digo, la ciudad de La Plata, digo, el Gran La Plata y demás, es por ley conurbano. Hay una ley que dice que es conurbano. Se puede discutir desde la cuestión urbanística, se puede discutir porque supuestamente hay un corte que haría Parque Pereira entre, Ah, claro. entre, el, entre el conurbano y La Plata, pero hay una ley que mete a La Plata dentro del conurbano y participa además La Plata del Fondo Histórico de reparación del conurbano, con lo cual a la gente que dice nos estamos conurbanizando, ya están conurbanizados, ya Por lo reciben menos los presupuesto. recursos lo están recibiendo. Claro, claro, exacto. Bueno, Así entonces se que pueden mandar fotos de La Plata. ¿Alguna llegó ya? Sí, no, vi sí, de Berizo, la usina de Berizo, hermosa. fuimos un montón de veces a la usina a sacar fotos, nos encanta. Conocimos a Cristian, que es una persona que está o estaba, porque hace mucho que no vamos, en situación de medio de calle y vivía ahí y hacía como unos Ajá. tours adentro, nos contaba la historia y nos contaba que iban a filmar ahí, a veces películas y qué sé yo, y estuvo re bueno hacer esa experiencia. Y, y sí, y subimos de La Plata hace banda que lo consideramos conurbano, eh, y, y tiene lugares zarpados, maravillosos, así que ni a palo lo negociamos. Diego, ¿qué es lo que más te sorprendió en todo este tiempo que están, bueno, las fotos que sacaron ustedes, las que recibieron, digo, cosas que dijiste, no, esto no puede ser? Porque no puede No, ser por lo loco o porque te alucinó de que te encantó. bueno, como te dije anteriormente, Vero, teníamos una gran ignorancia acerca del conurbano bonaerense y nosotros lo asimilábamos mucho como nuestra zona de hábitat, ¿no? Decíamos, bueno, el conurbano es esto y más o menos esto y se parece, y es más o menos así. Y a mí lo que más me llama como la atención es que en el conurbano se condensan procesos históricos súper súper fuertes, atravesamientos, hendiduras históricas que sirven para pensar los proyectos de país eh, eh, nacionales, si se quiere, ¿no? Digo, fue una zona de acopio de granos, fue una zona de industrialización, Claro. digo, está atravesado por todas esas cuestiones y obviamente por todo lo que ese tipo de movimientos demográficos, sociales, históricos genera. Eso en las cuestiones más generales.
fotos, millones, que decían, no puede ser, no lo podía creer, miles. La verdad que fui cambiando de factor de sorpresa. Me sorprendían en un momento los tanques, en otro momento me gustaban mucho los atardeceres que se daban en lugares poco propicios para que uno vea el atardecer. Y uno decía, Claro. mirá cómo baja el sol en esta fábrica abandonada. Bueno, nombrás la fábrica abandonada y esto me remonta a también en el conurbano fue donde se puso en evidencia y también uno lo ve en las fotos, el proceso de desindustrialización, Sí. de industrialización y de desindustrialización, porque cuando se preguntan por qué está el conurbano así, bueno, digo, sí, las zonas más complicadas están así precisamente porque hubo un proceso de industrialización que se fue al carajo en algún momento también. Sí, sí, totalmente. Y eso a nosotros nos gusta mucho hacerlo, digamos. Siempre que tenemos la posibilidad, ya sea a través de una nota o podemos escribir, es decir, es hacer la pregunta, bueno, ¿por qué está esto acá? ¿Por qué está esta fábrica abandonada? ¿Porque sí? No. Bueno, ¿qué procesos políticos y históricos y sociales intervinieron para que esta fábrica llegue a estar abandonada? ¿Qué pasa? Que llegamos al punto tal de perversión de que haya problemas de vivienda y haya lugares gigantes abandonados. ¿Cómo se llega a eso? ¿Por qué no se hace un complejo habitacional? No sé, lo que sea. Pero Bueno, el elefante blanco, que yo he pasado muchas veces y lo he visto desde la autopista, pero cuando ves la foto, decís, wow, qué grosso esto, y está ahí. sí, sí, sí. Tenés uno, no, no sé si hablas, hay uno en Elefante Blanco en Avellaneda, un Sí. edificio históricamente abandonado, producto de una estafa que no sé, ya está ¿Y que judicializada hay tantas otro veces que ya no elefante sé. blanco? Se le dice el elefante blanco, la estrella del sur y demás, porque es una edificación gigante a metros de la estación Costequi Santillán, que, que no se puede creer que eso que esté ahí enquistado. Es, de nuevo, creo que no sé si son las torres más altas de Avellaneda y están completamente abandonadas, ¿viste? Bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Viste? Iniciás esa pregunta y empezás a revolver la historia y hay un montón de cosas para contar. El elefante blanco, ustedes hicieron un concurso de las 8 maravillas, que obviamente alguna de las 8 maravillas las eligieron ustedes, algunas, no vamos a contar las 8, una es el elefante blanco. Sí, una es el elefante. Nosotros, no nosotros hicimos una preselección de 32 fotos totalmente arbitraria, lo aclaramos porque sabíamos que estábamos dejando afuera un montón de lugares Sí. pero bueno, era imposible hacerlo así, ¿no? Y hicimos como que quedaron 16 y después quedaron 8. Y entre ellas fue seleccionada el elefante blanco, digamos. ¿Y quedó alguna que te quede presente? Sí, 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 quedó seleccionada. Sí, sí, o que a vos Sí, te quedó. sí, ahí, mira, fuimos muy injustos con Ituzaingó, con toda la obra de Rubén Díaz, donde hay una torre Eiffel, una torre de Pisa, eh, bueno, todas intervenciones que hace Rubén Díaz, que es un artista maravilloso, que las dejamos afuera, un poco intencionalmente, porque queremos hacer otra cosa con eso, y otro poco porque para mí iba a ganar todo. Me iba a hacer Claro. todas las maravillas a hacer Rubén. Eso por un lado. Y después hay lugares fantásticos que, no sé, la Feria Persa es una locura, que está en San Miguel, que fue un boliche, que después fue un casino, que ahora es una feria donde se venden distintas cosas, y tiene como una arquitectura persa, digamos, construida ahí. Claro. Es una locura, ¿viste? Porque es esto. Nosotros siempre hablamos como que el conurbano tiene eso hay una mirada como que viene media periférica mapeando y de golpe hay una irrupción de algo que decís, esto Te no tiene que estar. rompe. Claro, ¿qué pasa? Y bueno, la feria me parece maravillosa y obviamente después quedaron afuera un montón de lugares eh, que estaban buenos o que particularmente a mí me gustaban y demás y quedaron afuera porque cualquier elección es así de injusta. Diego, ¿te jode el prejuicio con el conurbano? Que se hable, bueno, hoy hace un ratito te decía lo de la conurbanización de La Plata y se suele hablar de cuidado que se conurbanice el país, como si el Mm. conurbano no fuera parte del país. Digo, hay una incomodidad con eso, ¿no?
Y, Sobre todo desde el desconocimiento, me parece, además. y, digamos, cuando la ignorancia es como genuina, uno lo discute en términos de debate, digamos, porque también uno puede pensar que esa persona que replica ese discurso es víctima de esos discursos. Eh, nos enojamos o salimos a contestar cuando el que lo hace es una persona que tiene ciertas responsabilidades o cierto lugar de poder, ¿no? Entonces, algunos sectores políticos y muchos medios hegemónicos replican estos discursos. Y la verdad que no está bien y salimos a dar esa disputa de sentido, si desde nuestro lugar, lo reconocemos que es súper humilde, que es una cuenta de Instagram, pero, pero eso sí, que es como que nos salta para salir a contestar, eh, porque tienen la responsabilidad de no hacerlo, o de comunicar bien, o de mostrar un poco más las complejidades. Yo entiendo que en los tiempos televisivos y demás, pero parece que solo hay una forma de narrar el conurbano y no es así. Digo, ¿algún proyecto? Digo, esto, hoy es la cuenta de Instagram, están en Twitter, pero bueno, la verdad, esto lo digo sinceramente porque estuve mirando mucho, las imágenes merecen otra calidad papel, por ejemplo. Es un problemón ese, porque imagínate que Oh, tenemos mucho en calidad celular, con lo cual donde la expandís un poco se empieza a romper toda. Pero hemos rescatado muchas fotos que sacamos nosotros y en menor medida que nos mandan, y en breve vamos a hacer una muestra por Morón. Nuestra primera muestra que quedó suspendida porque la primera la íbamos a hacer, qué sé yo, 3 días antes de que empiece la pandemia. O sea, fue como nada. Así que ya ahí teníamos quedamos todo todos. tremendo, se paralizó el tiempo, así que bueno, esperamos 2 años y ahora nos invitaron, así que nada, vamos a- a hacer la muestra de estas, son pocas fotos, 15, 20, pero bueno, Y es un poco claramente para... tiene que ser, Diego, una muestra itinerante. Arranca en Morón y puede terminar en cualquier otra zona del conurbano. Nos encantaría. Esa es una de las ideas. Y después, bueno, todo el multiverso de redes que nos permita expandirnos, nosotros tratamos. Canal de YouTube, estamos viendo hacer un podcast, a ver si podemos hacer algo audiovisual y demás, pero bueno, eh, En eso están. en eso estamos, exactamente. Diego, me encantó la entrevista. Muchísimas gracias por estar acá en el canal de la universidad. Nos vas a invitar, obviamente, cuando hagan la muestra o cuando necesiten. Acá estamos. Somos parte del conurbano. No hay Puesto. ninguna duda. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, están invitadísimos, invitadísimas a la muestra y de verdad un placer hablar con ustedes. Y nosotros nos volvemos a encontrar como lo hacemos siempre acá en Contame, en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata.